El pasaje de hoy, estamos entrando, me parece increíble pensar que tenemos, 4 semanas para terminar Lucas. Hemos estado en Lucas desde el principio de 2020 y casi nos va a llevar 2 años, pero ha sido, ojalá para los que han estado haciendo, ¿qué? Sí, pero de alguna manera son 74, no sé cómo funciona la cosa, pero mensajes han sido 74, pero estamos ahí llegando al final. Y el pasaje de hoy tiene unos aspectos interesantes. Vamos a ver cómo seguimos desde la semana pasada cuando Jesús estaba ante el concilio. Estaban haciendo esos tratos, estaban haciendo realmente un juicio ilegal de noche y tomando decisiones que luego se representarían en la mañana y ahora ya hay consenso entre los líderes judíos y se los van a llevar a Pilato. Y hoy sabemos, si usted sabe la historia, que no se va a quedar con Pilato, lo van a pasar para Herodes y después devuelve para Pilato y vamos a ver esas diferentes tramas que ocurren ahí. Desde un punto de vista humano, cuando miro este pasaje, pienso en la burocracia. Pienso cuántas veces no hemos llegado a un lugar y le dicen, no, es que no es en esta casilla, tiene que ir a esa. O eso solo es de 11 a 1 de la tarde, los martes, pero solo el segundo martes de cada otro mes, ¿no? Y empieza a ver como uno va para un lado, uno va para otro y hasta cierto punto tiene un poco de ese sabor, ese pasaje, una persona pasando a la otra. Y por diferentes razones. Algunos, no porque les falta deseo de matarlo, sino porque les falta autoridad para matarlo. Otros no tienen la autoridad, pero no quieren quizás ejecutar esa decisión. Y diferentes cosas están ocurriendo, pero lo que sí vemos claramente a través de este pasaje son un par de cosas. Y quiero que veamos quizás 2 pasajes antes de entrar en el de hoy. Uno que está mirando para atrás a este momento, en Hechos, y otro en Isaías que está mirando al futuro hacia este momento. Los dos, los cuales están hablando de este tiempo específico. Y esa es la realidad de este mundo en el cual nosotros vivimos. Todo apunta a esto. Todo siempre ha apuntado a este momento. El pueblo de Dios, antes de que llegara el Mesías, estaba esperando este momento. Los profetas hablaban de este momento. Génesis capítulo 3 anuncia este momento. La Biblia en el Antiguo Testamento apunta a este momento. Y el resto del Nuevo Testamento apunta hacia atrás. Y nuestra vida siempre está apuntando a este momento, a estas horas, a este tiempo en el cual el mensaje de hoy puse el silencio, en el cual vemos, y puse el silencio simplemente porque entre todo lo que se está diciendo y todo lo que se está hablando tenemos a un Salvador que no está intentando ajusticiarse, sino que está caminando en la voluntad de Dios. Y estos momentos cruciales nos llevan a lo que veremos la semana que viene, cuando nuestro Señor Jesucristo sea hecho el sacrificio perfecto por nosotros. En Hechos, el capítulo 4, después de que Pedro y Juan han estado ante el concilio, el mismo concilio que Jesús ha estado ahora, y les ordenan que no hablen, vean esas palabras que vemos de los creyentes. Cuando ellos oyen que Pedro y Juan, como representantes de la iglesia, han sido ordenados a que se callen, a que dejen de hablar de Jesucristo, la iglesia lo que hace es orar. Y esta oración la he cubierto antes aquí en la iglesia, pero me parece interesante por las palabras que ellos dicen. Dice, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y vean el entendimiento que tenían acerca de lo que había ocurrido hace unos días. Oh Señor soberano, creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. No solamente dan gloria por el poder, pero ponen a Dios en su lugar correcto. Un Dios que está en control, que es soberano. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David. Aquí está hablando de una profecía dada por Dios a alguien
por si no lo sabían, David profetizaba también, muchos de sus salmos dan profecías. Pero santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, disculpe, creo que me volé ahí, porque estaban tan enojados. Uy, ¿será que me fui dos? Sí, ahí está. Es que no sé por qué la compu está saltando rápido. ¿Por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, esto ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Ellos declaran que entienden de que desde el pasado había profecías que estaban apuntando a la realidad de que diferentes gobernantes, diferentes incluso etnias se iban a unir con este propósito en contra del Mesías, en contra del Señor. Pero vea ese versículo 28. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu, ¿qué dice? Voluntad. Esos creyentes, días después de lo que había ocurrido, entienden claramente que este descontrol que pareciera que ocurrió, esta manera en la que los líderes judíos están en contra, en el cual los gentiles, los líderes no creen, no tienen la capacidad moral o de fuerza de decir no, y pareciera que las cosas se van de la mano. No es que se van de la mano y de repente una persona que es inocente es condenada, porque Jesús era inocente. No se le escapó de la mano a Dios esto, sino que siempre era lo que iba a ocurrir. Este pasaje está mirando hacia atrás, hacia ese momento del juicio de Jesús y de la cruz. Vean este pasaje en Isaías, que está mirando al frente. En Isaías 53:7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Ese pasaje en Isaías, mirando hacia el tiempo en el cual Jesús, como vamos a ver ahora, va a estar ante varios juicios, pero no va a montar una defensa. Él podía haber montado una defensa, él podía haber hecho lo que quisiera, pero él no va a defenderse. Me parece interesante, cuando estaba preparándome para este mensaje, un par de los comentaristas que vi hablaban de cuántas veces, sobre todo los Pilato y Herodes debían haber escuchado a personas y personas inocentes, y las personas inocentes, ¿qué hacen? Se defienden con fuerza. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y me imagino que tenía que ser increíble el tener a alguien como Jesús que estaba causando ese tipo de problemas. No montar una defensa. El versículo 1 del capítulo 23, el pasaje de hoy, nos dice: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Eso nos pinta un cuadro del hecho de que han estado en el concilio. Hemos visto que en la noche habían pasado entre Anás y Caifás, y eventualmente, seguramente alrededor de las 5 de la mañana, un poco antes, se habían reunido todos, porque era prácticamente lo más temprano que podían legalmente hacer un juicio. Pero no era un juicio real, era un juicio que ya estaba montado, y lo vimos la semana pasada. Entonces, todo el concilio de los líderes se habían reunido y habían encontrado culpable a Jesús porque él no negaba que era el Hijo de Dios. Y para ellos es suficiente: ha blasfemado, merece morir.
Pero ellos ya habían decidido qué es lo que tenía que ocurrir. El problema es que ellos ante el gobierno de Roma no tienen la autoridad de matar a Jesús. Lo interesante es que si ellos lo hubieran matado, si ellos hubieran ejecutado a Jesús según sus tradiciones, no lo hubieran crucificado. Los judíos no crucifican. Los judíos típicamente tiraban a alguien de un miniguindo y después lo apedreaban, le tiraban piedras. Eso era su manera de ejecutar a alguien que había hecho un crimen, que merecía la muerte. Pero Jesús podía morir de esa manera. No sé si recuerdan, pero la palabra de Dios nos muestra un caso en el cual querían tirarlo. ¿Se acuerdan? Y interesantemente, hasta que estaba estudiando recientemente esto, no me di cuenta que lo que iban a hacer es apedrearlo. O sea, uno piensa, oye, lo quieren tirar, pero era parte del proceso. Pero Jesús no es el tiempo. Pero no solamente no es el tiempo, ni siquiera es el modo. Jesús tiene que ser maldito, porque maldito es todo aquel que cuelga en el madero. Eso era una profecía y Jesús iba a morir en un madero. Los judíos no usan eso. Eso es una manera de ejecutar de los romanos. Pero ellos no tienen ni siquiera el poder de llevarlo a ser apedreado. Ellos tienen que llevarlo ante el gobernador ahí de Judea. Comenzaron a presentar su caso, entonces lo llevan, ahí vemos un poco el gráfico que tenemos, el concilio judío lo lleva ante Pilato, comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano. ¿Verdad o mentira? Mentira. Hace semanas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Y cuáles son las palabras que él dijo? Denle a César lo que es de César. Jesús no dijo que no pagaran, más bien, entonces ya entraron de una con mentiras. Pero eso es una decisión que ya se había hecho. Sabemos por el pasaje de la semana pasada que estaban buscando testigos falsos para enjuiciarle. Lo que pasa es que ellos sienten simplemente con el hecho de que Jesús declara que es el Hijo de Dios, eso es suficiente, no necesitan montar una mentira. Pero cuando llegan ante Pilato, lo primero que sale de su boca es una mentira. Y al afirmar que él es el Mesías, un rey, ok, ¿verdad? Sí, pero no verdad como ellos saben que Pilato lo está entendiendo. Jesús se declaró como un rey de una nación en ese momento, un rey que toma espada, un rey que va a echar a los romanos, un rey que era un peligro a Roma. No, claro que es rey, pero el reino que él está anunciando, entendemos, él ya había dicho que ya estaba ahí, es algo que estaba ocurriendo a nivel espiritual en ese momento. Él no estaba, ellos saben que cuando dicen esas palabras, lo que Pilato va a oír es, este hombre es un revolucionario. Este hombre es como Barrabás, el que tienes en la habitación de atrás, al que vamos a pedir ahora. Piensen en eso. La segunda acusación que ellos tienen hacia Jesús es que él es un hombre como el que tienen ya, Barrabás, al cual van a pedir en un momento. Y no para adelantarme, pero simplemente para que conectemos esos pensamientos. En algún momento ellos van a decir estas palabras que sí son blasfemas para un judío. No tenemos a otro rey, además que César. Entonces, ¿quieren defender a Roma? Bueno, pareciera que con Jesús sí, pero cuando piden a alguien, piden al revolucionario, que suelten a Barrabás. Están montando esta tela de mentiras, usando a veces completas mentiras, otra vez torciendo palabras, diciéndolas de tal manera que Pilato las oyera de una manera que le causara un problema. Versículo 3 dice, entonces Pilato les preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él entiende claramente que ellos están declarando que él está diciendo, hey, yo soy un rey que se sienta en un trono, que va a liderar militarmente, políticamente a esta gente. Jesús contestó, tú lo has dicho. No le responde, no empieza a explicarle, ok, déjame explicarle lo que dije, déjame explicar. No, él simplemente dice, tú lo has dicho. Pilato se dirigió a los principales sacerdotes y a la multitud y les dijo,
no encuentro ningún delito en este hombre. Creo que Pilato rápidamente entiende que esto es un problema entre los judíos. Es una cosa que él no entiende porque no digo que no tenga entendimiento mental, pero simplemente no calza con su manera de pensar. Y para él no es un problema. Me hace pensar en, si usted ha estado en una iglesia suficiente tiempo, usted ha visto broncas intereclesiásticas, ¿no? Quizás ha visto a una iglesia enojarse y gente incluso insultarse porque no están de acuerdo con el color que van a pintar una pared. O sea, ese tipo de cosas, tontas. ¿Y cómo es que la gente desde fuera ve esas cosas? Que cuando el tío que no es creyente oye que usted ya no va a volver a esa iglesia porque el pastor dijo, o sea, no sé, no se puso una corbata, o sí se puso una corbata, y están como... Eso creo que es la vida de Pilato en general. Él trata con eso mucho y él dice, no, esto no es, ¿qué es esto? No encuentro ningún delito con este hombre. En otras palabras, Jesús es inocente. Es importante que recordemos que él no es, además de las acusaciones falsas ante las autoridades verdaderas, él nunca es encontrado como culpable. Pero insistían. Ellos no van a aceptar eso. Ellos han tomado una decisión. Hay un rumbo. Pero no solo ellos. Sabemos la palabra de Dios, dice que no hay salida. Por mucho que Pilato intente, no hay salida. Con sus enseñanzas causa disturbios por donde va. ¡Hey, Roma! Va a estar causando problemas, revolución en toda Judea, desde Galilea hasta Jerusalén. Y eso es como, ¡pin!, le enciende. Porque créame, sobre todo de todos los tiempos, cuando hay problemas, en este tiempo del año, en la Pascua, es donde se causan los problemas más grandes, históricamente. Es como un ciclo vicioso. Y vamos a aprender un poquito más adelante que Pilato tiene una aversión a los problemas, por buena razón. Entonces, él sabe que en este tiempo las cosas es como, en inglés decimos, es como un tonel de pólvora, ¿no? Y solo una chispa puede hacer que explote. Y él está intentando evitarlo. En inglés tenemos también un dicho que se llama hot potato. Y es la papa caliente, ¿no? No sé si juegan aquí, la papa caliente, ¿no? ¡Eh! Él está sintiendo la papa caliente. Y él oye, es Galileo. Dice en versículo 6, es Galileo, preguntó Pilato. ¿Por qué dice eso? ¿Qué bombillo se le acaba de encender a él? No es mi problema. Y además, coincidencia, del que sí le pertenece el problema, si me lo puedo quitar de encima, porque entendemos que la lógica no es como, o sea, Jesús está en Jerusalén, sí es su problema, pero es como que es Galileo. Herodes está a cargo de esa zona, él es el encargado de esa zona. Entonces, y no solo eso, aprendemos que Herodes está en Jerusalén. Dice, cuando le dijeron que sí, Pilato lo mandó a Herodes Antipas. Si le suena el nombre, Herodes Antipas es el que había ejecutado ¿a quién? ¿Sí? A Juan el Bautista, el primo de Jesús. Porque Juan no se podía callar la verdad de que Herodes era una persona terrible. Y entonces le había dicho la cara cosas sobre su moralidad terrible y no le gustó y terminaron matándolo. El mismo es al que le mandan. Dice, porque Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Y dio la casualidad, me parece vacilón que usa la palabra casualidad, de que se encontraba en Jerusalén en este momento. Herodes se alegró mucho por la oportunidad de ver a Jesús, porque había oído hablar de él y hacía tiempo que quería verlo realizar un milagro. Él más bien sabemos que había intentado hablar con él, había intentado, pero no había podido. Y ya había oído de su primo bastante hasta que lo ejecutó, pero tiene interés. Pero ¿cuál es la motivación de Herodes? ¿Es porque quiere oír sobre la verdad? ¿Es porque tiene algo que está en su corazón? ¿Él necesita conocer de Cristo? No, él quiere entretenerse. Él quiere que lo entretengan.
quiere ver algo interesante, tiene algo no sé si es correcto aquí en Costa Rica la palabra morbo, cuando a alguien le Sí, parece digamos que es interesante. correcto, pero se entiende en otro ¿El sentido qué? también. Es correcto, pero aquí se entiende en otro sentido. Ok, bueno, entonces, tiene un deseo, una picazón ahí por experimentar, ver que Jesús haga uno de estos milagros que él ha oído tanto de ellos. La motivación de él. Herodes le hizo una pregunta tras otra, pero Jesús se negó a contestar. El interés de Herodes en este momento no es de tratarlo como un juez justo o de indagar la verdad. Él simplemente está interesado en tener más información, en tener una experiencia, en ver quién es esta persona de la cual ha oído tanto. Al final de cuentas, Jesús había pasado su vasto ministerio en su zona. Entonces tenía que haber oído. Hablamos al principio, la palabra de Dios usa términos como sanó a todos. Pareciera ser que hubo un tiempo en Galilea donde los doctores no trabajaban muy bien, donde pasaban hambre, porque Jesús estaba sanando literalmente a todos los que venían. Imagínese ser el encargado de esa zona. Tiene que estar oyendo constantemente de este hombre increíble. Y me imagino que como una persona que está a cargo, tenía que casi incluso haberle molestado el hecho que todavía no había podido eh, hablar con él. Entonces por fin lo hace. Versículo 10 dice, mientras tanto, los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa se quedaron ahí gritando sus acusaciones. Esto puede ser quizás un poco de conjetura, pero me parece interesante como Herodes, que está como, haga un truco, haga algo, dígame no sé qué, y, y yo creo que los líderes entienden, este hombre no está haciendo lo que nosotros queremos. Entonces hay que recordarle, hey, es un revolucionario, es una persona terrible, odia a Roma, necesita morir. Hey, no olvide por qué lo trajimos aquí. Y están gritando. Pero Herodes no está reaccionando así. Versículo 11 dice, entonces Herodes y sus soldados comenzaron a burlarse de Jesús y a ridiculizarlo. Creo que hasta cierto punto tuvo que ser frustrante para ellos que Jesús no estaba haciendo los trucos, no haciendo la magia, hablando con él, ni siquiera eh, no les está cooperando como ellos desearan. Entonces empiezan a burlarse de él. Y sabemos por lo que está a punto de decir que agarran quizás esa vena de la realidad, de que ha dicho que es un rey, y empiezan a maltratarlo. Porque aquí en la segunda parte del versículo 11 dice, finalmente le pusieron un manto real y lo enviaron de regreso a Pilato. Herodes no lo condena, Herodes no avanza la causa de los líderes judíos y no le resuelve el problema a Pilato. Pilato vuelve a tener a Jesús en su corte. Lucas agrega esta nota que Herodes y Pilato, quienes habían sido enemigos anteriormente ese día, se hicieron amigos. Es interesante esta nota como de pie de página en el sentido de que estas dos personas son unidas por este evento que es tan trascendental, pero para ellos creo que para mí apunta a los ciegos que están, a las realidades que están ocurriendo y cómo están viviendo en su propio mundo, lo cual la decisión final de Pilato creo que lo indica. Versículo 3, entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. Aquí vemos un cambio. Ahora ya no están solamente los líderes y los sacerdotes, líderes religiosos, sino está ¿quién? Está el pueblo. Estamos llegando a un clímax, estamos llegando a un momento en el cual crucial, en el cual no solamente están ellos, sino va a haber un anuncio, pero va a haber una interacción primero y él está intentando tratar con ellos y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Él entendió lo que están intentando, la idea que estaban intentando plantar en su mente o más que plantar. Porque dicen que quieren encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto
en presencia de ustedes y lo encuentro, ¿qué? Inocente. La realidad es que Pilato nunca lo va a declarar como culpable. Lo va a mandar a la cruz, pero no lo va a encontrar culpable. Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Interesantemente usa ese que merezca la pena de muerte. Así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Entonces, hey, no ha hecho nada, definitivamente no ha hecho nada para que lo matemos, pero como están ustedes tan enfadados, voy a darles algo. Voy a azotarlo y lo pondré en libertad. ¿Todos contentos con eso? ¿Todos satisfechos con que por lo menos lo van a pegar? ¿No? Un gran clamor surgió de la multitud. Y a una voz la gente gritó. Me parece interesante qué tan rápidamente la gente... No olvidemos, este es el mismo pueblo que hace unos cuantos días atrás había ido a recibirle y había clamado, ¿qué? Hosana. Lo habían dicho que él era el rey. Pero ahora la voz se levanta para decir otra cosa. La gente gritó, mátalo. Voy a soltarlo. No, mátalo y suéltanos a Barrabás. Vean, le trajimos a un revolucionario. Somos los amigos de Roma. Queremos proteger a Roma. Mátelo. Nosotros somos fieles. No, mátele a él y denos al verdadero revolucionario. Suelte a ese, al que está en cárcel porque había sido un revolucionario. Barrabás, dice versículo 19, estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno de Jerusalén. Literalmente, acaban de pedir que Jesús sea crucificado porque es un revolucionario y están pidiendo que sueltan al verdadero. Y por asesinato, por si no era, para que entendieran, no era solo hablada, sino el hombre había actuado sobre su intención. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Aquí es donde ya vemos que tenemos un problema serio con Pilato, porque cuando Pilato, el regente absoluto en ese lugar, el cual nadie en esa congregación de personas que están enfrente de él tienen poder legítimo, quisiera decir, porque el poder lo tienen, pero poder legítimo, cuando él empieza a discutir, sabemos que tenemos un problema. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Él sabe que lo correcto es soltar a Jesús. Jesús no merece ni siquiera la tortura a la cual le va a someter, sino definitivamente no merece morir. Pero la multitud seguía gritando, crucifícalo, crucifícalo. Si esto nos prueba de que a veces la multitud, de que el 51% no siempre tiene la razón, no sé cuál es. Solo porque hay una turba de gente no significa necesariamente que tienen razón. No porque las voces más fuertes digan una cosa significa que tienen siempre la razón. En este caso, solamente quieren ver a Cristo morir. Y hay algo mucho más siniestro que está ocurriendo aquí, obviamente. Eso es una batalla espiritual. Esto es Dios ejercitando su soberanía y llevando a Cristo a la cruz por el propósito de la salvación de su pueblo. Pero el enemigo intentando destruir la luz, intentando destruir el agua de vida, el pan de vida. Una pelea de la cual todas estas personas hoy, el concilio judío, Pilato, Herodes, e incluso el pueblo, son partícipes y son llevados a este momento, guiados quizás internamente por su pecado y por su falta de amor por la verdad, pero últimamente por la soberanía de Dios para el propósito perfecto de Dios. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué?
¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Repite otra vez lo que va a hacer. Él es inocente. Aquí vemos que ellos prefieren a un criminal que a Jesús. Alguien que ha sido probado, que es un enemigo de Roma e incluso que es un asesino. Ahora, quería tomar un momentito para quizás ver algunas de las razones posiblemente por la cual humanamente Pilato nos dice, se callan, se van a casa, vayan a preparar la Pascua y se acabó aquí. La historia nos enseña que él estaba en una situación un poco difícil. Aquí tengo 4, no son todas, pero 4 de las razones quizás que habían llevado a Pilato a estar en la posición en la cual estaba, en la que no podía jugarse otra revuelta. Y créame que esto estaba a punto de explotar. En uno de los casos, él entró en Jerusalén con estándar de César, o sea, tenían unos palos y tenían unas imágenes y era César, pero entrar en Jerusalén con una imagen, los judíos estaban completamente opuestos porque eso es como idolatría. Y uno diría, bueno, pero es que son romanos, ellos no son judíos, ellos no piensan como ellos. Pero la historia también nos dice que los anteriores a Pilato habían respetado eso, entendían. Los romanos no son tontos. Ellos dictan sus leyes, tienen sus reglas, pero cuando pueden vivir en paz y todavía recibir la plata y controlarla, lo hacen. El romano no buscaba peleas innecesarias, típicamente. Y históricamente los antecedentes, las personas que vinieron antes de Pilato, habían dejado los estándares fuera de Jerusalén. Pero él no. Y le habían avisado y lo hizo de todas maneras. ¿Y qué pasó? Una turba. Tuvo problemas. Tuvo gente, se revolucionaron, se ofendieron, se volvieron locos. Y la respuesta, el punto 2, que le hizo a las quejas del pueblo, a la revuelta que se hace, es que él hace una emboscada, una masacre. Nos dicen los historiadores, que él mandó a soldados vestidos como judíos, pero con espadas y empezaron a matar gente. Entonces, créame, si hay un problema y luego la respuesta es esa, hay grandes problemas. Y, lógicamente, los líderes mandaron noticia a su superior, porque Roma es absoluta, pero Pilato no. Pilato tiene un jefe, y ese jefe tiene un jefe, y le avisaron. Después, en otro caso, usó dinero del tesoro del templo judío para construir un acueducto. Los judíos no les parecía que las ofrendas que ellos habían dado para el propósito que Dios había dado de servir a los levitas, de servir la obra del Señor, fuera usada para un proyecto, aunque fuera algo bueno, no estaba bien. Créame, los superiores de Pilato oyeron, más bien se fue hasta Roma. Finalmente, colgó escudos con el rostro del emperador Tiberio en su palacio en Jerusalén. Eso era algo común, era una manera de honrar al César, al rey. Entonces había hecho unos escudos y los guindó en su palacio, pero primero tenía la imagen de César, los judíos lo tomaban como idolatría, pero más allá tenía una inscripción la cual decía que él era el Hijo de Dios, que él era divino. Entonces, tenemos un historial de que Pilato no es como el más, no sabe matizar con los judíos, no es el más sensato. Más bien, eventualmente, no serían los judíos, sino serían samaritanos, los cuales en un confrontamiento causaría tan gran problema, esto es después de Jesús, que lo mandarían a Roma. De camino a Roma, Tiberio murió. No sabemos exactamente qué pasó, pero sabemos que Pilato nunca se volvió a oír. Algunos dicen que fue desterrado, otros que se suicidó, otros que fue ejecutado, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que lo hicieron sacado por su conducta. Entonces, humanamente pareciera que Pilato tiene las manos, aunque las va a lavar, realmente lo que la tiene es atada. Él no puede jugarse el causar que explote esto completamente. Entonces,
no actúa como un verdadero líder, ni con autoridad, ni con justicia, sino que cede a las voces del pueblo. Y todo eso está bien, pero realmente la razón por la que cede es porque es el plan de Dios. Y por eso vimos las palabras al principio, entender que esto es el plan de Dios para nosotros, el plan de Dios para la redención, tomando sus pasos, uno por uno. Pero la turba, versículo 23, gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Sus voces prevalecieron. Algo más que aprendí esta semana interesante es, ¿alguien sabe cuál es el significado del nombre Barrabás? El Hijo del Padre. Interesante que soltaron a uno que se llamaba el Hijo del Padre para crucificar al Hijo del Padre Celestial. Creo que no es una coincidencia. Digamos que son opuestos. Sí, porque uno es la imagen de todo lo que debiéramos ser y el otro es... Todo lo que los judíos querían. Sí. Entonces, Pilato, versículo 24, entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba. Ahí, las voces prevalecían, la gente reclamaba. Esto no es la justicia. Y Pilato nunca encuentra culpable a Jesús, pero todavía injustamente lo sentencia. En esta historia hemos visto a un grupo de líderes que odian tanto a Jesús que lo acusan falsamente. Vemos a líderes que no lo pueden encontrar culpable, que más bien lo encuentran inocente. Vemos a soldados que lo maltratan. Y todo ese tiempo tenemos un cordero que no se defiende, sino es obediente al Padre. El cordero en sumisión y en obediencia hasta el punto de la muerte. Versículo 25, el último de hoy, dice, como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él, ¿qué? Como quisieran. Aquí es donde los otros evangelios nos hablan de que se lava las manos, diciendo, hey, ya no es culpa mía. Qué triste para él. Y todo el evento que rodea el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo es una colección de sentimientos encontrados, ¿no? Porque entendemos la injusticia, el sufrimiento, lo incorrecto de todo. Y al mismo tiempo, el lugar más maldito para un judío que pudiera morir. Un sufrimiento tan incorrecto para nuestro Señor Jesucristo nos trae a nosotros esperanza. Porque solo había uno que podía morir por nosotros. Y gracias a Dios estuvo dispuesto a ir hasta la cruz. Los enemigos de Jesús y las autoridades sobre él cumplieron con el propósito de Dios al entregar a Jesús como un sacrificio. El Cordero permaneció en silencio y obediente hasta la cruz. Si este pasaje me enseña algo es que la salvación es del Señor. Está plenamente en sus manos. Desde el principio lo había anunciado. Y Dios no falla. Estos hombres pueden torcer su justicia, pueden mentir, pueden hacer cualquier cosa. En mi corazón puede mentir, puede cambiar las cosas. Pero la fidelidad del Señor es eterna y la salvación es del Señor. Vamos al Señor en oración y vamos a tener una canción. Padre Celestial, te pido, Señor, que Dios trabajes en nuestros corazones. Dios, para mí sé que necesito constantemente que suavices mi corazón.
me recuerdes el amor, Señor, y el precio. ¿Cuál estabas dispuesto a pagar por tu pueblo? Por completar la obra de redención, por hacer posible que pudiéramos volver a ti. Dios, te pido que podamos vivir una vida digna de eso, una vida entregada, Señor, a servirte, a amarte, a buscarte, a meditar en ti, Señor, en tu palabra, Señor, a vivir en tu espíritu. Dios, a pelear en contra de las cosas por las cuales, Señor, tú pagaste, Señor, por ese pecado que te puso en la cruz. Dios, si que tuviéramos un deseo para compartir esta verdad con los demás. Dios, te pido que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, que haya disposición a escuchar lo que tienes para nosotros. Dios, para tus hijos y tus hijas que están aquí o que están escuchando en casa. Dios, que podamos realmente reaccionar y Señor, ceder a ti, a ser obediente y sumisos a ti como nuestro Señor Jesucristo lo fue también. A escuchar la voz de verdad en un mundo que está rodeado de mentiras, Señor, y falsedades. Y si hay alguien que no ha cedido a ti, Señor, alguien que está escuchando la invitación, Señor, de salvación, Dios, que transformes ese corazón, Señor, que ellos cedan a ti, Señor, te proclamen como Señor, como Salvador, Dios, en arrepentimiento por el pecado, Señor, que les separa de ti, Señor, y que puedan, Señor, realmente ser regenerados, Señor, ser hechos nuevos. Celebrar la realidad de tener el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Señor, te pido por eso, Señor, trabaja en nuestros corazones. Dios, reina en nuestros corazones. Y gracias, Señor. Gracias por tu obediencia. Gracias por ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Te damos gracias por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.